Muy bien, estamos listos, profe Gonzalo. Mm, Sí, ya, permítame nada más ya, ya estamos listos, maestro Edson, estamos listos. Muy bien, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Es el módulo 4, Sartre y el progreso en guerra consigo mismo. Retomando lo que hemos estado revisando en las sesiones anteriores, recordar que hemos comenzado con esta reflexión con el cambio de mentalidad que vive el mundo occidental a partir de la Edad Media. Ese cambio de mentalidad que decíamos se ve reflejado en cambios que comenzamos a observar en el Renacimiento, que luego conducen esos cambios a las revoluciones científicas y de ahí a las dos grandes revoluciones que marcan el rumbo del mundo contemporáneo, eh, que serían, por un lado, los cambios políticos sociales que impulsa la Revolución Francesa y por otro lado, los cambios eh, económicos y sociales que provoca la Revolución Industrial. Hemos avanzado en esta reflexión desde estos cambios que impactan en la sociedad, estos cambios de la revolución industrial, porque son de alguna manera los que impactan de manera más directa en el pensamiento de Carlos Marx, que fue el pensador con el que iniciamos nuestra reflexión. Posteriormente describíamos en ese primer módulo en relación a Carlos Marx los efectos de la revolución industrial y tomábamos eso como punto de partida para reflexionar sobre los finales, la segunda mitad del siglo XVIII, la primera mitad del siglo XIX. Posteriormente, en el módulo 2, reflexionábamos sobre la consolidación de ese proceso de industrialización y la conformación de lo que podemos llamar una sociedad de masas, resultado, por supuesto, de estos cambios que provoca la revolución industrial, la formación de las grandes ciudades, de las grandes urbanizaciones, con todo lo que implicaba y que comentamos el impacto en la vida cotidiana, sin duda diferenciado dependiendo de la clase social de la que habláramos, ¿no? Las clases sociales más favorecidas, que eran las clases medias y las clases altas, los nuevos, los nuevos propietarios de industrias de comercio transatlántico, pues van a gozar de los frutos y van a vivir una sociedad. Cuando hablamos de sociedad de masas, hablamos de una sociedad que empieza a perfilarse hacia las compras, hacia el consumismo, hacia el comienzo del turismo, de los viajes, del tiempo de esparcimiento. Eh, Habrá otra perspectiva, y como la hemos comentado en semanas anteriores, que tiene que ver con la perspectiva de la clase proletaria, de la clase trabajadora y de la clase campesina, que también viven en una época de cambios durante todo el siglo XIX, pero que no son cambios favorables, que no son cambios que les traen beneficios, sino todo lo contrario. Hablábamos de, para comenzar, el gran cambio que significa en el desarrollo de la vida cotidiana, el hecho de que los tiempos que antes de la revolución industrial eran tiempos determinados por la naturaleza, pensemos en el amanecer y el anochecer como el límite de las jornadas de trabajo, los periodos de las estaciones del año y las condiciones medioambientales que determinaban periodos de siembra y de cosecha, y algunos periodos en los que no había ni siembra ni cosecha, sino periodos de ocio, si bien no podemos hablar propiamente de ese término, no, porque no corresponde a la época, pero sí tiempos en los que el ritmo de trabajo era distinto, quizá más lento. Y sin embargo, con la industrialización y los cambios que vimos en el siglo XIX, se extienden las jornadas de trabajo, se aceleran los cambios y se reducen los tiempos de ocio, insisto, desde la perspectiva de la clase proletaria y de los campesinos que se ven obligados por las condiciones de despojo de tierras que ocurren en algunos lugares. Algunos se atreven a mencionar que esto no es del todo cierto, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de México,
la ley de baldíos que establece Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, sin duda, parte de estos cambios que introduce la industrialización en México, sí permitió que algunos acapararan tierras y que otros perdieran esas tierras, ¿no? Entonces, hablando del impacto de la industrialización, sin duda debemos complementarlo con la perspectiva de las clases menos favorecidas, es decir, la clase proletaria y también las mujeres y los niños, de quienes ya hemos descrito que vivían en condiciones de trabajo todavía peores que la de los varones porque recibían menos salarios y en alguna medida eran considerados trabajos ilegales, por lo tanto, el propietario todavía podía pagarles menos y tenerlos fuera de condiciones normales de trabajo. Esto reflexionábamos durante el módulo 2 de Nietzsche y el módulo 3, que fue la sesión anterior, cuando hablábamos de Heidegger y de la llegada de la modernidad. Modernidad en el sentido de que, decíamos, el progreso era posible. Esta es la idea de modernidad, la idea de progreso. La humanidad que observa cambios, cambios acelerados en un periodo de 100 años, cambios que parecen suponer que va a haber mejores condiciones de vida, que sí las hay para algunas clases, sin embargo no se generaliza, pero en el horizonte se perfila, por lo menos desde esa perspectiva, la posibilidad de que esas mejores condiciones de vida, que ya señalábamos, implicaban mejores condiciones de salud, mayor esperanza de vida, mejores salarios y otras actividades que realizar que antes no existían, como puede ser actividades de esparcimiento. Esto es la idea de modernidad. Y hasta ahí llegábamos en el módulo anterior, este módulo 3, que nos permitió abordar la primera parte el primer tercio del siglo XX. Es justamente ese periodo de gran esperanza para el mundo occidental, donde, insisto, se observa la posibilidad de un crecimiento constante y de una mejoría permanente y que en algún momento iba a generalizarse. Este módulo 4, que tiene como título Sartre y el progreso en guerra consigo mismo, hace alusión a los cambios que ocurren en este segundo tercio que trataremos de abordar en esta sesión, este segundo tercio del siglo XX, donde el progreso, digamos que está en guerra consigo mismo. Empieza a, vamos a plantearlo en términos futbolísticos, a meterse autogoles. Porque esta esperanza que se tenía se topa también con que todo ese desarrollo económico, industrial, de conocimientos, va a ir, también puede ser utilizado en contra del progreso y en contra de la modernidad y en contra de la sociedad. Y que eso en alguna medida nos va a ayudar a entender el pensamiento de Sartre. Ya lo intuíamos un poquito con Heidegger, ya lo perfilábamos este existencialismo con Heidegger y lo reflexionaba el maestro Gonzalo la sesión anterior, pero sin duda el gran representante del existencialismo será Sartre. Y este existencialismo no es otra cosa que un resultado de esta complejidad de la segunda mitad, del segundo tercio del siglo XX, y que aquí, por eso, a propósito, está en el nombre el término guerra, porque sin duda es lo que define el siglo XX. Hablábamos la sesión anterior de la Primera Guerra Mundial, ahorita lo retomaremos y hablaremos hoy un poco de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que es lo que ocupa el siglo XX. Parecía que es el siglo de la guerra permanente. También es un siglo de muchos avances, también hay muchos avances científicos, tecnológicos, a quienes nos tocó vivir esta última parte del siglo XX. Sin duda recordamos el siglo con algunos aspectos positivos. Hacia el final del siglo, cambios importantes, mejorías, pero sin duda una reflexión distinta es la que vivieron pensadores como Sartre, quienes estuvieron viviendo en este segundo tercio del que hablaremos el día de hoy. Para hablar de este segundo tercio, retomo la explicación que les comentaba en la sesión anterior. La industrialización conduce al imperialismo. Decíamos, imaginemos que la imagen de la izquierda es este mundo con recursos limitados, donde hay algunos productores industriales que de pronto
pasando a la imagen que está al centro, de pronto ven incrementada su producción por la industrialización y también ven incrementada su necesidad de tierras, por eso vemos que ocupan más espacios, suponiendo que cada uno de los triángulos de color son un país, que va extendiendo su territorio para conseguir más recursos naturales y más mercados. Este crecimiento, como el mundo es limitado, simulado en este pequeño cuadrado que vemos, como ese mundo es limitado, llega un momento, y lo vemos en la imagen del lado derecho, llega un momento en que si un país quiere crecer y seguir teniendo recursos para seguir produciendo y seguir teniendo mercados, pues tiene que ser a costa de, o sea, tiene que quitárselos a otro país que está también en este periodo de crecimiento. Y esto es lo que explica, o así explicaba yo de manera muy sencilla, lo que representa la industrialización y el imperialismo, las dos grandes causas, no son las únicas, pero son de las más importantes, las dos grandes causas de la Primera Guerra Mundial. Agregaríamos una más que tiene que ver con el nacionalismo. La idea de que toda nación, entendiendo como nación un grupo de individuos que comparten cultura, que comparten historia, que comparten lengua, que comparten cierto pasado, y que eso les da derecho a también desear compartir un gobierno y desear compartir un territorio. Cuando ya hablamos de una nación que pelea para tener un territorio en el cual convivan este grupo de personas que comparten ya algunas cosas, de eso hablamos ya entonces de Estado-nación, cuando ya, además de tener a esta población con elementos comunes, también tienen un gobierno que lidera a esta población y un territorio delimitado. Eso es un Estado-nación. Justo en este periodo de 1815 a 1914, como lo observamos en este mapa que abordábamos la sesión anterior, es cuando se va a ir consolidando esta idea. Y es cuando finalmente surgen los últimos, no los últimos, pero los últimos de los grandes estados-nación de la Europa. Hablamos de Alemania, que se conforma hacia 1870, y también Italia, que en el mismo periodo se irá conformando como un estado-nación. De haber sido pequeños principados, si observamos la mancha morada, significa la nación alemana, es decir, una población que habla el mismo idioma y tiene una cultura similar. Lo mismo la península italiana, donde hay un grupo de personas que hablan el mismo idioma y comparten elementos culturales. Hasta 1870, estas dos naciones van a poder tener su estado, ¿sí? El país que hoy conocemos como Alemania y el país que hoy conocemos como Italia. Antes de esto eran principados, eran pequeños reinos que tenían poblaciones similares, pero que no estaban unidos bajo un gobierno. Este es el gran cambio y es la tercera causa que provoca la Primera Guerra Mundial. Pero vemos, como lo observamos aquí en este mapa, vemos que esta zona de los Balcanes, que aquí observamos, donde se encuentran los húngaros, los eslovacos, los serbios, los romanos, los búlgaros, los albaneses, los griegos. Vean cómo esta zona, además de Ucrania, y lo comentábamos la sesión anterior, esto nos ayuda a entender qué es lo que está pasando hoy en día en Ucrania, nos ayuda a entender un poco qué es lo que pasa en Ucrania, pues vean cómo todo este mosaico, que por ejemplo cuando vemos Alemania o España o Portugal o Inglaterra, son muy homogéneos. Es un solo color el que pinta la región. Entonces es una nación solamente. Pero esta zona de los Balcanes, de Europa del Este, es una zona de un mosaico mucho más complejo, ¿no? Hay regiones donde están los serbios, más o menos generalizado, pero hay algunos serbios que quedan fuera de lo que es el actual, o en este momento, el Estado-nación de Serbia. Y por ejemplo, los croatas, algunos quedan dentro de Serbia, algunos quedan dentro de Hungría, y así vemos mezclados algunos alemanes dentro de Hungría, dentro de Eslovaquia, dentro de la República Checa, o donde está la nación checa, y que en algún momento fueron Checoslovaquia. Pero vemos los polacos y vemos cómo estos pequeños puntos son asentamientos judíos que están también elevando la complejidad de la región. Y bueno, estos
también este mosaico está viviendo esta necesidad de buscar, de construir, de defender su propio Estado-nación. Entonces se va a combinar este imperialismo del que hablábamos, resultado de la industrialización, que busca nuevos territorios y que se va a combinar con esta necesidad de algunas naciones de querer construir su propio Estado-nación. Destaca, por supuesto, los serbios, que dicen, no tenemos por qué estar bajo el control del Imperio Austrohúngaro. Nosotros, serbios, que tenemos elementos culturales comunes, podemos construir nuestra propia nación como lo hizo Alemania y como lo hizo Italia. Y en eso estábamos cuando justamente en esta disputa, porque había algunos serbios dentro del Imperio Austrohúngaro, pues este estallido que va a provocar la Primera Guerra Mundial. Y que será el asesinato de Francisco Fernando en el Imperio Austrohúngaro, será lo que sea la chispa, pero ya existían condiciones para que aquí se diera la Primera Guerra Mundial. Seguimos con este retomar y bueno, aquí resalto un poquito en la presentación la zona de la que les hablo de gran complejidad que incluso, insisto, nos ayuda a entender lo que hoy en día vive Ucrania y Rusia, ¿no? Vemos esta complejidad de este mosaico donde la nación rusa que vemos en color amarillo está mezclada con la zona donde podemos hablar de una región ucraniana, ¿no? Y entonces, por eso es que hay regiones como el sur de Ucrania que se unieron a Rusia, que se independizaron y que, bueno, toda esta cuestión que tiene al mundo atento a esta zona en la actualidad. Hablábamos del imperialismo, que decíamos es una de las causas, ya hablamos del nacionalismo, el imperialismo, estoy retomando algo que ya observábamos la sesión anterior y que en esta ocasión lo puse como en un mapa más cercano, más claro para que lo pudieran visualizar. Yo les comentaba, identifiquemos claramente cuáles son los grandes imperios. Vemos que predomina por ahí en varias regiones, Gran Bretaña, que es lo que vemos en color rosa. Y vemos que tiene en la parte norte de América, que tiene un poquito en la parte de Sudamérica, algunas regiones en África, otras regiones en la India, en Oriente, por supuesto, en Extremo Oriente tiene algunas zonas también controladas, obviamente Australia, vemos que es el gran imperio, pero observemos que Francia, que es lo que está en color azul, también es un imperio importante, en una región importante de África, y recordemos esta región que luego se va, ojo con esta región que vemos en Asia, que es lo que luego va a ser Vietnam, y que tendremos ahí una dificultad por la cuestión de la descolonización, hablaremos más adelante de ello. Observemos también cómo Italia, que es este color verde claro, tiene muy pocas regiones. Tiene Libia y tiene la Somalilandia, que es la actual Etiopía. Por eso, cuando decíamos los nuevos imperios, los nuevos estados-nación, también dicen, yo también quiero de este reparto del mundo. Italia por eso entrará a la guerra con este interés. Alemania, que es el color amarillo, o casi anaranjado, vemos que tiene también algunas regiones solo en África y también Alemania, que estaba creciendo a una velocidad. Llegó tarde a la industrialización Alemania, pero va a llegar con mucha fuerza. Gran Bretaña y Francia, que eran los imperios, los primeros grandes imperios, verán la amenaza de Alemania. Pero Alemania llega tarde y dice, bueno, es mi momento y yo también quiero este reparto del mundo. El imperio ruso, que vemos aquí en color café claro, se está extendiendo, quizá ampliando únicamente sus fronteras, no tiene grandes imperios, pero le basta con el gran territorio incluso de la actual Rusia, ¿no? Pero que llegó a ser más grande en esta época. Estalla la Primera Guerra Mundial, cuando en Sarajevo pues es asesinado el heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, y comentábamos, una cosa llevará a la otra, como un efecto dominó. Vemos que Rusia tenía interés, ¿por qué Rusia apoya a Serbia? Porque ya sí protege a Serbia,
Pues porque Rusia ve con buenos ojos tener una salida al mar Mediterráneo, que es el Mare Nostrum, es el mar donde ocurren la mayoría de los intercambios económicos de ese periodo y sigue teniendo un papel preponderante en la actualidad. Entonces Rusia dice, si yo logro ganar algo que me dé salida, si no controlar hasta la salida al mar Mediterráneo, sí tener aliados en esta ruta desde Rusia al mar Mediterráneo, pues lo va a ver bien. De ahí que Rusia se va a aliar para proteger, va a hacer un tratado para proteger a Serbia. Serbia que vemos aquí, con la amenaza de ser controlada por el gran imperio austrohúngaro, que también, por supuesto, que tiene interés en extender sus fronteras y que por eso Serbia dice, yo necesito a alguien que me proteja y será Rusia quien apoye, pero obviamente con este interés de encontrar una salida al mar Mediterráneo. Por otra parte, ¿por qué Alemania? Si era parecía una disputa entre únicamente el Imperio Austrohúngaro y Serbia, ya decíamos Rusia, ¿por qué entró? Pues para proteger a Serbia, pero también para encontrar salida al mar Mediterráneo. Alemania es la misma situación. Alemania también quiere participar en el comercio mundial, que está teniendo su auge en el siglo XX, y que dice, bueno, también una salida al mar Mediterráneo, y si no, tener por lo menos aliados. Recordar que en el mapa donde veíamos las naciones, la nación alemana, es decir, las personas que comparten elementos culturales con los alemanes, también ocupan buena parte de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Entonces, de alguna manera eran la misma nación, aunque en diferentes estados-nación. Entonces, Alemania tiene interés también en salir al mar Mediterráneo. Y luego, ¿por qué entrará el Reino Unido y Francia? Porque ven con preocupación que Alemania está creciendo rápidamente. Decíamos, y lo veíamos en algunas imágenes de la sesión anterior, el crecimiento industrial, el crecimiento de armamento de Alemania triplicaba la velocidad con la que estaba creciendo en términos de industria y armamento Francia y Reino Unido. Y pues ven con preocupación que Alemania se está fortaleciendo mucho. Y por eso harán una alianza, Reino Unido y Francia, con Rusia. Por eso los vemos en color rosa, porque son los que formarán la triple entente. Recordar que en la Primera Guerra Mundial los dos bandos serán la triple alianza, que son Alemania, Austria-Hungría e Italia, y el otro bando será la triple entente, Reino Unido, Francia y Rusia. Veremos que posteriormente van a entrar otros países. Italia, ¿por qué participa? Ya decíamos, porque Italia también está buscando a ver de qué manera logra sacar algún provecho en esta rebatinga, en esta búsqueda de repartirse el mundo. Apuesta primero por Alemania y Austria-Hungría, pero posteriormente, y por eso vemos que está bordeado en color rosa, posteriormente cambiará de bando y estará del lado de Reino Unido y Francia. Rusia, sabemos que Rusia va a abandonar esta alianza cuando comience su revolución. Recordemos que la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918, 1917, febrero de 1917, Rusia comienza su revolución, la revolución rusa, que los va a obligar a salir de esta alianza, pero va a entrar luego Estados Unidos, también, aunque, ¿por qué Estados Unidos? Porque conocemos también el interés de Estados Unidos por participar en este reparto del mundo. Estados Unidos había vivido durante todo el siglo XIX un periodo de crecimiento su imperialismo había sido a costa, pues fundamentalmente de México, y de ahí que luego va a entrar cuando Rusia salga y mantendrá la balanza a favor de la triple entente. El desarrollo de la guerra muy rápidamente será en dos frentes, sobre todo quien tendrá más pues, actividad bélica será el Imperio Alemán. El Imperio Alemán, sabemos, va a tratar porque finalmente Alemania quedaba encerrada en dos frentes. Por un lado tiene a Rusia, por el otro lado tiene a Francia y a Gran Bretaña. Desarrollan un plan que es conocido como el Plan Schlieffen, que decía que iban a invadir rápidamente Francia para derrotar rápidamente. Ellos en sus cálculos era derrotar rápidamente a Francia para luego concentrar todas sus fuerzas en la frontera con Rusia. Las cosas no van a salir así.
la Primera Guerra Mundial la reconocemos como una guerra de trincheras, es decir, una guerra en la que hay pocos avances territoriales. Si vemos estas zonas donde vemos las flechitas en color anaranjado y en color rojo, estas zonas que vemos en la frontera de Bélgica y Francia, esta zona en la frontera de Italia y el Imperio Austrohúngaro, y luego aquí en la zona de los Balcanes, decíamos Serbia, Rumania, Bulgaria, porque va a participar también el Imperio Otomano aquí en el sur. Y por supuesto que la frontera entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Ahí se desarrollarán la mayor cantidad de las batallas, con pocos avances, con muchas muertes y con no el avance que se quería. ¿No? Fue una guerra de 4 años donde se conseguían muy pocos triunfos, casi todo el tiempo permanecieron en las trincheras y de ahí el nombre, o de ahí la etiqueta que recibe esta Primera Guerra Mundial de una guerra de trincheras. Durará 4 años con gran impacto. Vemos que cuántas fuerzas movilizaron. Aquí tenemos un panorama general. El Reino Unido mueve 9.500.000 soldados, morirán 1.000.000. El Imperio Alemán, vean cuántos va a mover, 13 millones, morirán casi 2 millones de alemanes. Misma situación en el caso de Francia, 8 millones, 1.500.000 de muertos. Y bueno, los que participarán un poco menos, que es Italia, 5 millones. Vemos también el Imperio Ruso, 13 millones. El Imperio Alemán y el Imperio Ruso serán los más desgastados, pero vemos que el Imperio Alemán tiene una cantidad de muertes que es la cantidad superior, la cantidad récord. No aparecen en el mapa, pero vemos ahí la cifra de Estados Unidos que moviliza 3.800.000 soldados y tiene una cantidad de bajas de 116.000. Recordando que Estados Unidos participa en la guerra con los ganadores sin haber sufrido ningún impacto en su territorio. Y esto será clave para que Estados Unidos surja de la Primera Guerra Mundial como la primera gran potencia. Ya lo era en Reino Unido, ya lo era Francia, ya lo era en Alemania, pero vemos que la cantidad de muertos que tienen impactará en su economía y cederá en su lugar, el Imperio Ruso también, cederá en su lugar a Estados Unidos. Y desaparecerán, también decimos que la Primera Guerra Mundial es el fin de los grandes imperios, porque desaparecerá el Imperio Alemán, desaparecerá el Imperio Ruso, desaparecerá el Imperio Austrohúngaro y desaparecerá el Imperio Otomano. Recordar que el Imperio Otomano es este imperio construido por los musulmanes desde el norte, que llegó a ocupar el sur de España, el norte de África y el Medio Oriente. Termina la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial se realiza una sustitución industrial. La industria que estaba enfocada, la industria de los países que participan en la guerra, que estaba enfocada en producir manufacturas, deciden redireccionar sus energías para producir armamento. Cuando termina y las manufacturas empiezan a comprárselas a otros países, impulsando su industrialización. Cuando termina la guerra, resulta que hay la producción de los países estos que surtieron mientras los demás estaban en guerra, más la industria de los países que estaban en guerra que ya no está produciendo armamento y regresa a producir manufacturas, lo que genera una sobreproducción. Y la sobreproducción, como sabemos, cuando hay mucho producto, el precio lo que hace es que baja. La caída de los precios será el elemento clave para la Gran Depresión. La llamada Gran Depresión ocurrirá en 1929. Hay un periodo que le llaman los felices 20, cuando termina la Primera Guerra Mundial y durante prácticamente toda esa década habrá crecimiento económico, el mundo ya no está en guerra y parecen haber avances importantes. Pero empieza a haber una sobreproducción que hace que los precios caigan y que comience esto que llamamos la Gran Depresión. Se va a acelerar porque también es un periodo en el que la especulación se daba de manera importante. Si, observando el crecimiento que había tenido el mundo, la recuperación que había tenido el mundo en los años 20, muchos invirtieron a futuro, creyendo que los precios y las condiciones económicas se iban a mantener
posteriormente. Pero viene la caída de los precios y las acciones que se compraron o los futuros que se compraron a cierto precio, de pronto se esfumaron. Todas esas inversiones a futuro cayeron con la caída de los precios y esto va a hacer que haya una gran crisis porque el mundo entrará en un círculo vicioso donde hay sobreproducción, los precios caen, empieza a haber desempleo y al haber desempleo hay menos consumidores, al haber menos consumidores hay menos compradores, por supuesto, menos consumidores significa que hay más producto, con lo cual el precio sigue bajando. Sigue bajando el precio, los empresarios pues, no quieren perder y dicen, bueno, ya no producimos tanto, produciremos menos, porque primero quiero vender este producto. Entonces empiezo a despedir más gente. Esos nuevos despidos significa gente sin dinero, con lo cual hay menos compradores y se retoma este círculo vicioso que llevará a la depresión mundial. Vemos la caída que hay en exportaciones, vemos la caída que hay en producción industrial y vemos la caída en producción de acero, que había sido el elemento que nos marcaba el crecimiento económico, la cantidad de toneladas que consumían las toneladas de acero que consumían, sigue siendo hoy en día un elemento que determina si un país está creciendo o no, qué tanto acero consume. Y aquí vemos los indicadores, en todos son dramáticos, vemos muy marcada la caída en Austria, por supuesto, de los perdedores de la guerra, en Alemania también de los perdedores, de los ganadores, vemos que Francia también tiene una caída importante en las exportaciones, pero no habrá quien se salve. Estados Unidos tiene una caída importantísima porque Estados Unidos, como les digo, en Estados Unidos se había dado aún más la especulación. De ahí que cuando hablamos de la Gran Depresión, quizás recuerden el famoso crack de la Bolsa de Valores en Nueva York, en Wall Street, donde pues hay incluso suicidios. ¿Por qué? Porque, insisto, estas inversiones a futuro con la caída de los precios, pues lo que tú habías invertido se esfumaba repentinamente. Y esto va a llevar a Estados Unidos a una gran depresión, pero no solo Estados Unidos, sino también toda Europa. Esto ocurre en 1929, de 1929 a 1933 hay muy pocas ganancias, pocas cosas positivas. Vemos que el desempleo va a ir en aumento en este periodo del 29, por lo menos al 33, pero en algunos casos va a continuar. Vemos la línea en color anaranjado es Estados Unidos, la línea en color verde es Alemania y la línea en color café será el Reino Unido. Vean cómo 1933, Alemania, el color verde, vemos y la tendencia que continúa es de caída económica. Esto va a dar pie, ojo, a que los nazis, Hitler, empiezan a decir, la manera en la que se están haciendo las cosas no es la correcta. Y lo demuestra que la economía va en picada. Y será la excusa perfecta para decir, tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que hacerlo de manera diferente y tenemos que regresarle a Alemania el crecimiento económico. Justo en ese peor periodo de la caída de Alemania es cuando se empezará a popularizar el movimiento nacional socialista, el movimiento de los nazis, y que llevará a Hitler al poder. Recordar que 1933 representará el ascenso del movimiento nacional socialista de los nazis en Alemania. Ya antes había llegado Mussolini, recordar que Benito Mussolini, italiano, será donde por primera vez se aplique el fascismo, esta teoría política o este estilo de gobernar totalitario. Pero sin duda es en estas condiciones de paro, en estas condiciones negativas que existían en el mundo occidental. Y lo vemos ahí también reflejado en la gráfica del lado derecho. El gran desempleo aparecerá en 1932 y lo vemos generalizado en varias regiones. Las condiciones complicadas económicas van a llevar a conflictos también de fronteras. ¿Por qué? Porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues nadie queda satisfecho con las fronteras que tenía. Alemania, como decimos, será castigado fuertemente por haber participado en la Primera Guerra Mundial, por ser el gran perdedor, y vemos que va a perder algunas regiones, como va a ser la Prusia Oriental, que era parte de Alemania originalmente,
será dividida, y que tiene alemanes, será dividida por el corredor de Potsdam en Polonia, que será otorgado a Polonia para que tenga una salida al Mar del Norte. Se le va a quitar esto que vemos en color verde, que son zonas ricas en minerales. La Renania será de gran interés porque hay minas importantes ahí. Francia las quiere, Alemania las quiere, Alemania es castigado, estas zonas van a ser de ocupación militar de los ganadores. Alemania obviamente no le va a gustar esta situación. Vemos que el Imperio Austrohúngaro se va a desintegrar en algo que será Checoslovaquia, Austria, Hungría y el reino de serbios, croatas y eslovenos. Decíamos antes que las naciones van a estar preocupadas por querer su propio Estado-nación. Y entonces no se resolvió nada al repartir los territorios al finalizar la Primera Guerra Mundial. Rusia va a perder también importantes territorios porque recordemos que Rusia entra a su revolución y va a tener que salir de la guerra antes de que esta termine. Por lo tanto, va a ser la primera nación en rendirse y salir de la... Y el rendirse pues significa reconocer una derrota y perder cosas. Va a perder territorio. Del territorio que era ruso se va a formar Estonia, Letonia, Lituania, parte de Polonia, esta región de Ucrania que será ocupada por los que no aceptan, rusos, pero que no aceptan la revolución rusa. Habrá diferentes conflictos y esto va a ser la antesala de la Segunda Guerra Mundial. También hay que observar que en el extremo oriente, Japón, también una nación que está llegando tarde a este reparto del mundo, va a tener también un interés por conseguir territorios, por conseguir mercados, y los va a encontrar en un primer momento en territorios que pertenecían a China y territorios que pertenecían ya en ese momento a la Unión Soviética. Japón está viviendo su periodo de expansión, así como lo estaban viviendo Alemania, Italia y las otras potencias europeas antes de la Primera Guerra Mundial, y que en alguna medida los ganadores la conservaron hacia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial involucrará a los perdedores, otra vez los perdedores de la Primera Guerra Mundial, que serán Alemania, Italia y el recién llegado Japón, serán las potencias del eje que van a enfrentarse en la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, se van a enfrentar. Vemos que lo que está en color azul va a ser la mayor ocupación de las fuerzas de ocupación alemana, el imperio nazi, podríamos decir. En color café lo que llegó a controlar Italia y en color rosa lo que tenían los aliados. Recordar que en esta Segunda Guerra Mundial los dos bloques son los aliados, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, en contra de las potencias del eje que son Francia, Alemania, que son Alemania, Italia y Japón. Y esto será el escenario de lo que encontrará Jean-Paul Sartre y que dará origen, pues sin duda, a este pensamiento que ya nos comentará a continuación el profesor Gonzalo, que tiene que ver con el existencialismo. Entonces, no sé si hasta este momento y lo que vimos así a gran velocidad de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1929, ¿hubiera alguna duda? Si hubiera alguna duda, para que en este momento si quieren plantearla, o de lo contrario, dejarle el micrófono al profesor Gonzalo. Muy bien, si no hay dudas o las dejamos para el final, le cedo el micrófono al profesor Gonzalo. Adelante, maestro Gonzalo. Gracias. Gracias. Déjame, pongo mi pantalla nada más. ¿Sí me escucho bien? Es que estoy estrenando esta diadema. Sí, Sí, muy bien. gracias. Ahí va.
Bien, bueno, nada más que aparezca. Listo. Em, Como mencionaba Edson, el contexto histórico en el empieza una nueva generación de pensamiento, este, podría decirse también de liberación, mucho más amplio. Ya desde hace muchos siglos había estas luces de liberación del ser humano. Y bueno, Segunda Guerra Mundial fue un partaguas en la vida, en la organización social, política, económica, en la configuración también incluso antropológica, ¿sí? Nuestra concepción. Obviamente, nosotros no nos percatamos de todo porque pues ya somos ¿sí? Postmodernos, post Segunda Guerra Mundial, y para nosotros ha sido como una especie de cuento trágico, terrorífico, que nos cuentan antes de dormir. Y bueno, de alguna manera no todo la Segunda Guerra Mundial es mala, ¿verdad? Y ni siquiera los vencedores son los buenos y los malos, ¿verdad? Aquí es muy importante, de hecho, esta idea es muy existencialista en cuanto que no hay pues un bueno o un malo, ¿sí? Y no llegamos tampoco al punto escéptico de decir que no hay bondad y no hay maldad, sino más bien cambiamos desde la óptica, desde, desde afuera. Antes se nos dictaban las cosas desde afuera, una doctrina, y ahora la óptica va a ser desde adentro. Sí, eso fue lo que sucedió, fue como una especie de estremecimiento que vivió la humanidad. Entonces, agradezco mucho al maestro Edson. La verdad es que no hay, la historia de la humanidad no es que haya sido buena o mala, sino que, o más buena o más mala que otras guerras, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, sino que realmente pues, es un fenómeno humano, ¿sí? Y es aquí donde no se entiende muchas situaciones del ser humano, incluyendo pues a Dios, ¿verdad? Porque ahí se cuestiona mucho desde el punto de vista teológico por qué existe la maldad, ¿no? Y si Dios creó todo, pues entonces también es el padre de la maldad, ¿no? A cierto punto. En fin, realmente parece que vamos desfasados en la historia, porque John Paul Sartre, pues obviamente ya ejerce su pensamiento después, pero realmente esto, de alguna manera, las corrientes de pensamiento no van a la par con lo históricamente lo que está sucediendo, sino que más bien incluso causan, ¿sí? O de alguna manera surgen de, pues sí, de los acontecimientos históricos. O sea que probablemente algo que esté pasando ahorita va a afectar el pensamiento pues, posterior de los seres humanos. Hablamos incluso de la pandemia, ¿no? La pandemia, que es un fenómeno que aún no se termina del todo, y que cada país y que cada ciudad, cada lugar vivió de una sola manera única esta situación. En fin, este, yo solamente quería retomar esto porque a veces decimos, bueno, John Paul Sartre, obviamente ya su historia, estamos hablando de los años 50, 60, 70, donde ya él empieza a realmente pues, ahora sí que a brillar, ¿no? Y su pensamiento empieza, pues, a bombardear.
pues sí, las universidades de Francia y Europa, e incluso aquí en América, ¿verdad? Pero es esa razón de este hartazgo que existe de pues esas decisiones que se tomaron por nosotros, hasta cierto punto, ¿no? Este, ahorita vamos a ver un poquito más del existencialismo, que es como que la continuación. Heidegger empezó a poner las bases y existieron nuevos filósofos que empezaron pues a tomar de base o a seguir, a continuar con esta corriente. ¿Sí? Bueno, él en el 24 inició sus estudios en esta escuela, en la Normal Superior, allá en Francia. Bueno, él es del 905 y acaba de fallecer, ¿verdad? En el 80. Sí, la verdad es que es un filósofo muy contemporáneo y para nosotros es muy, muy cercano, ¿no? Porque a lo mejor algunos de nosotros, no creo, ¿verdad? Nadie alcanzó al verlo vivo, no estoy seguro, pero bueno, es muy cercano. Y ahí conoció a Simone de Beauvoir. De hecho, actualmente es muy famosa Simone de Beauvoir. Se le adjudica mucho pues, las ideas feministas, pero bueno, o sea, de hecho, se habla que Sartre estuvo muy, muy a la falda de Simone de Beauvoir, que era una mujer con un gran intelecto. De hecho, muy interesante su relación. Por ahí hay unas películas, creo que se llama el café, no me acuerdo la película, algo así se llama el café, no sé, es en Francia, ¿verdad? Y muy interesante porque los dos eran maestros y bueno, su vida amorosa era toda una complejidad. Se acostaban con las estudiantes y bueno, ellos como quiera seguían en su relación. Era una relación muy, pues única o muy a la francesa, ¿verdad? También por su cultura. Y bueno, que esto del matrimonio, de la monogamia y todo esto también Sartre pues lo va a, como por así decirlo, transformar, ¿no? O va a mencionar que no hay de alguna manera una única forma de tener un matrimonio, una relación. Bien, él era profesor, y bueno, sus grandes maestros, o más bien sus grandes influencias fueron Husserl y Heidegger. Es curioso que hable de la influencia y hoy en día el concepto influencer, ¿verdad? También esté muy, muy en boga. De hecho, viene de esta palabra influencia y bueno, realmente, pues ojalá y estuvieran en la altura o estén en la altura muchos de estas personas que ahora es más rápida la influencia, el querer compartir o el querer adaptar la vida de alguien, ahora es más rápida que en aquel tiempo. Su obra se llama El ser y la nada, es una de las obras más importantes, junto con una obra que también explica muy, de alguna manera muy puntual lo que es el existencialismo. Esta obra se llama El existencialismo es un humanismo, pero bueno, él escribió muchísimos libros. Ahorita voy a poner los libros, o la mayoría de los que escribió. Algo muy curioso fue que rechazó el Premio Nobel de Literatura porque estaba en contra a la política estadounidense de la guerra de Vietnam. En fin, pues era un hombre sumamente político también, ¿verdad? Y que a mí, por así decirlo, me hace mucho ruido que se enfrentara, pues directamente o abiertamente a las decisiones que se estaban tomando en su tiempo. Tras participar directamente en la revuelta estudiantil de mayo del 68, multiplicó sus gestos públicos de izquierdismo, asumió la dirección del periódico La Causa, bueno, la causa de las personas, no sé, no sé hablar en francés, si alguien luego me ayuda estaría genial, pero
pues habla, este es un periódico pues obviamente de izquierda. En fin, realmente es todo un personaje muy conocido actualmente. A mí me encanta mucho su visión. Eh, de alguna manera, ahorita vamos a ver un poquito por qué tiene mucha fuerza lo que menciona Sartre de alguna manera, lo que empieza a cuestionar. Es igual en el sentido de Heidegger y el sentido de los filósofos que hemos visto, pues habla del concepto de la libertad, que de alguna manera no es el simple hecho de hacer así, por azar del destino, lo que tú quieres, sino la libertad entendida como el asumirte a ti mismo en tu realidad y empezar a transformarla, ¿sí? O sea, como una responsabilidad. Aquí están un poquito algunas de sus obras. Ahí está La náusea, ¿sí? Que tengo aquí, por ejemplo, este librito de La náusea. Puedes encontrar muchos libros en editoriales muy económicas. No son muchas veces la copia fiel, pero bueno, de eso a nada. Puedes encontrar también el existencialismo es un humanismo, unos 30, 40 pesos, La náusea también. Este es en editorial Talento y este es en editorial Tomo y bueno, así varias obras de Sartre actualmente las podemos encontrar dependiendo la editorial, el precio. Y aquí están, ¿verdad? La puerta cerrada, eh, Muertos sin sepultar, etcétera. Y acá están otros más. ¿Sí? Los caminos de la libertad, crítica a la razón dialéctica, cuestión de método. En fin, es un hombre muy vasto, escribía en distintos periódicos, participó activamente, como vemos, en la política. En fin, volviendo a la cuestión de la influencia, pues él, obviamente su maestro es Heidegger, y pues obviamente retoma también a Marx y a Husserl. Heidegger, bueno, empieza a decir esta idea, que es la idea central. Cuando leamos a Heidegger, debemos recordar siempre esta idea. La existencia precede a la esencia. Y es una crítica, de hecho el mismo Sartre va a decir que es una crítica a su realidad o al momento de que nadie te puede decir cómo debes de ser, ¿no? O sea que de alguna manera nosotros somos totalmente en blanco y estamos vacíos, no hay nada y por lo tanto nosotros podemos decidir nuestra esencia o crear nuestra esencia. En realidad, antes de ser, existimos, ¿sí? Esto de verdad es una crítica muy dura porque pues obviamente por la tendencia cristiana, pues se menciona que somos y luego nos conocemos, ¿verdad? O sea, de hecho, la frase acuñada de Sócrates que dice, conócete a ti mismo, ¿no? Que habla acerca de que ya eres algo y que tú te vas a conocer. Aquí Heidegger pues dice, no, ¿verdad? En realidad no hay nada, perdón, aquí está, estoy admitiendo a alguien, Nevia. En realidad no hay nada, no hay una eh, pues sí, una realidad que tú tengas que conocer, sino que si tú te vas haciendo y tú puedes decidirte o decidir qué valores, por así decirlo, qué ideas defender, cómo quieres realizarte como persona. De hecho, hoy en día para nosotros es muy natural, y bueno, y no, ni tanto, ¿verdad? Pero el hecho de la decisión del género, ¿verdad? ¿Qué género quiero ser o qué preferencias sexuales quiero tener? Bueno, en aquellas épocas esto sería lo que fundamentaría o lo que fundamenta pues esta eh, pues decisión de alguna manera o redescubrimiento de la humanidad, ¿no? Marx retomó la idea de que pues el ser humano es material, es mercancía, o sea, de que el ser humano no tiene tampoco un fondo, un trasfondo espiritual, ¿sí?
Y esto pega porque pega en temas políticos como la pobreza, por ejemplo. O sea, vamos a criticar que sí, o sea, mucha gente que dice voy a ayudar a los demás, pero pues ayudar a los demás es que la gente pueda comer, pueda estudiar, que pueda hacer las cosas, ¿no? No es algo espiritual, o sea, no existe, eso son patrañas, ¿no? De alguna manera va a ser esta crítica. De hecho, me recuerdo mucho la sesión pasada, porque aquí, retomando el libro de El existencialismo es un humanismo, dice Sartre, eh, lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jasper y a Gabriel Marcel, de confesión católica, y por otra parte los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que tienen en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. ¿Qué significa esto a punto fijo? Bueno, o sea, aquí la crítica es, hay que diferenciar. En realidad, el existencialismo no es una corriente que venga a ayudar al cristianismo hoy en día, ni a ninguna ideología teísta, ¿verdad? Sino que más bien busca el hecho de que el ser humano se encuentre consigo mismo y que empiece a construir a partir de la verdad material que es el ser humano, no de una verdad, pues obviamente incomprobable, ¿sí? Y bueno, también es muy fenomenalista Sartre, porque dice que, pues no, como Husserl, que no, en realidad el ser pues se nos escapa, ¿sí? El no humano se nos escapa, y ya de alguna manera esto no es malo, o sea, y no es algo que de alguna manera nos impida hacer ciencia, por ejemplo, que ya como lo vemos, la tecnología ha avanzado, tenemos conocimientos de ciencia más precisos, más exactos, herramientas y todo, sino que es eso, ¿verdad? Es esa invitación a seguir redescubriendo y descubriendo, analizando la realidad, que es en lo que nos debemos de concentrar, ¿sí? Aquí también pues se va a cuestionar pues la cuestión de la experimentación con seres humanos, la cuestión de la bioética y todo esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera no podemos tampoco aprovecharnos o destruir a la humanidad para construir, o sea, no podemos construir sobre la humanidad. Entonces aquí, de alguna manera, sí debemos de seguir en la búsqueda del ser y la búsqueda del conocimiento y la tecnología. Sin embargo, pues tenemos que cuidar al ser humano. ¿Por qué? Porque el existencialismo es un humanismo, ¿verdad? Ahorita lo va a mencionar Sartre, o sea que en realidad el existencialismo es un redescubrir que sí es el ser humano, y entonces hay cosas que pues tendríamos que dejar de lado, como en el caso digamos, la clonación, o tendríamos que cuestionarla, este tipo de situaciones humanas, porque no podemos utilizar al ser humano para beneficio del propio ser humano, o sea, es una contradicción. Pero ¿qué es la verdad? Aquí hago esta pregunta porque de alguna manera los filósofos están inmiscuidos en nuestra percepción del mundo. Entonces, por lo general, la primera es la que se maneja esta definición, pero se maneja y en realidad y son muchas más, ¿verdad? Yo aquí puse estas cuatro, pero en realidad, ¿cómo les digo? O sea, pensamos que tenemos una concepción de verdad, pero en realidad no la tenemos otra. Sí, de hecho, por lo general somos idealistas. Sí, por lo general, nuestra verdad está fundada en una idea. Pero bueno, la verdad es la adecuación del intelecto con la realidad, con la cosa. Esto lo dice Tomás de Aquino, basándose también en Aristóteles.
La verdad es que no hay objeto sin sujeto, ¿sí? Esto lo va a mencionar Kant, y está hablando de la subjetividad también que se refiere Sartre, o sea, que no podemos conocer al mundo sin nosotros, o sea, el mundo no existe fuera del ser humano. No hay esencia, somos arrojados a la existencia, ¿verdad? Eso lo acabamos de ver la sesión pasada en Heidegger. En realidad, pues, estamos aquí, nos damos cuenta que estamos aquí y empezamos a invadir esta realidad, este mundo, y ahí vemos la contaminación, las guerras, las sequías, muchas cosas que el hombre ha influido, también cosas buenas, ¿no? Obviamente, pero por lo general tendemos a ver más lo negativo. Vuelvo a lo mismo, porque podemos decir, por ejemplo, ahorita que nos estemos comunicando por internet, pues esto es gracias a las guerras, ¿no? Y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que en tecnología pues hubo muchos avances muy grandes. O sea que la tecnología que utilizamos pues es tecnología militar. Pues tiene que ver con esta frase de Jean-Paul Sartre, donde el hombre se toma lo que vivió, pero no está hablando aquí solamente del individuo, ¿verdad? Está hablando del ser humano en general, y él hace o toma lo que queda, ¿verdad? Por así decirlo. O sea, desde muy temprana edad, desde que nace, el ser humano es orientado, guiado, instruido, llevado de la mano. Y aquí en México decimos los que somos padres de familia, eres libre hasta los 18, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que es muy difícil, y sobre todo por los tiempos actuales que tenemos, en que un ser humano se pueda autodeterminar, ¿verdad? Sus gustos, sus preferencias, su vida en sí misma, su relación con los demás, desde muy tempranas edades. Aquí, sobre todo por nuestra cultura, por ejemplo, aquí en México tenemos un contexto muy paternalista, muy machista, que de alguna manera difícilmente nos ayuda a que podamos tomar decisiones sobre nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, esta frase se refiere pues a que la libertad del ser humano pues comienza cuando el ser humano se conoce a sí mismo, o sea, hace una introspección, ¿sí? Y empieza a tener conciencia y empieza a, pues, alejarse de los criterios, alejarse de las modas, alejarse de los movimientos de los demás, ¿no? Porque esto es muy complicado, ¿sí? Es complicado porque el hacer esto, pues, de alguna manera te aleja del ritmo que lleva el mundo. Y lo decía Heidegger en el libro Ser y Tiempo, que el Sein, pues es el ser ahí que se conoce, o sea, se sabe dentro del mundo, pero el mundo, no, de alguna manera, no le pertenece, y además en el mundo que se encuentra, pues se da cuenta que se encuentra solo, porque el mundo no se comunica con él simplemente está allí, él se empieza a dar cuenta y empieza a sufrir, ¿sí? A mí esta visión existencialista me ha traído muchos problemas en mi vida personal, pero también las más grandes alegrías de mi vida personal. ¿Por qué? Porque el ser existencialista o el buscar el existencialismo implica el, pues, el sacar, como decía Nietzsche también, esos deseos internos y esa vida que quiere brotar, y que de alguna manera tú empiezas a decidir, la empiezas a aceptar, pero eso tiene como consecuencias. Entonces, de alguna manera, esta doctrina existencialista, se podría decir hasta cierto punto doctrina, que es una burla, porque en realidad pues, no es una doctrina, sino más bien es lo contrario a una doctrina,
este modo de vida, ¿sí? Que algo también que se me ha pasado, es que de pasado mencionar, es que la filosofía no es un estudio, no es tal cual como la ciencia, si bien es a la par de la ciencia, o la ciencia más bien se considera distinta a la filosofía, sí viene siendo muy radical, de alguna manera la filosofía, la diferencia entre la ciencia, porque la filosofía es tú mismo, eres tú mismo. Entonces, los filósofos, los grandes filósofos como Sartre, Heidegger, Kant, Husserl, todos, digo, y hasta los mexicanos, Vasconcelos, entre muchísimos pensadores latinoamericanos que también hay, este, lo que sucede con estos grandes personajes, sin mencionar ponerles el tópico filósofo, es que ellos son coherentes con su pensamiento. O sea, no hay nada más feliz para Nietzsche, por ejemplo, aceptar que ya no es un Übermensch, que ya no es un superhombre, y pues dejarse morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es fiel a su pensamiento. Entonces, lo más difícil del filósofo es ser congruente con tu pensamiento. Es duro, ¿sí? Aquí yo estoy sintetizando a grandes rasgos lo que sucede con el existencialismo. Lo que sucede es que el existencialista pues empieza a un proceso de conciencia, te empiezas a dar cuenta que estás aquí. Entonces, estar aquí implica pues los 5 sentidos, ¿no? Y los que tienen 5, bueno, es que de hecho hasta ya se habla de más sentidos, ¿no? Yo me quedé, cuando estudié filosofía, me quedé en 5 sentidos externos y otros tantos internos, y todo en el proceso de la epistemología, del cómo conocemos, etc. Pero dejémoslos en los 5 sentidos, que ahorita ya sinceramente estaba leyendo que hay muchos más sentidos, que no son solo 5. Como el sentido del equilibrio y entre otros sentidos que también ya se están tomando, ¿verdad? O sea que se tienen que actualizar los libros, porque a veces nada más te enseñan 5 sentidos. O incluso una crítica a las escuelas es que ya no se retoma esta situación de los sentidos. O sea, los niños, los jóvenes, poco saben, poco entienden la cuestión de los sentidos. Entonces, la conciencia es como que primero darte cuenta que hueles, que ves, que escuchas, que sientes, que percibes, ¿sí? Te percibes a ti mismo en la realidad. ¿Sí? Es como si estuvieras, bueno, más bien así es, estás dentro de un océano, ¿sí? Como cuando te vas a nadar, ya tengo ganas de irme a la playa, te vas a nadar y sientes que estás dentro de algo por la densidad del agua. A veces es difícil aquí en el aire, pero está tan contaminado Santa Catarina, por ejemplo, que sí se puede sentir a veces el aire o la contaminación, etc. Pero sientes que estás dentro de algo, del universo, estás aquí, ¿sí? Y este simple hecho trastoca todo, porque te empieza a generar cuestiones internas, ¿sí? Uno de los sentimientos internos que despierta la conciencia es la ansiedad, ¿no? El que te da miedo que estar aquí, ¿no? Y por eso les digo que cuando empiezas este camino existencialista, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Porque empiezas pues de alguna manera, ahora sí que a ser dueño de tu propia vida. Entonces, el primer punto, pues es esa conciencia, que ya lo decía también Husserl, que habla acerca de la clara autopresencia del intelecto, que es la conciencia, el hecho de darte cuenta que tú eres el que estás haciendo las cosas, y que tú eres el que
que de alguna manera vas a ser parte o responsable de lo que esté sucediendo, ¿sí? Segundo paso o momento clave en la existencia es aceptar la realidad, ¿sí? O sea, la realidad no es color de rosa. De hecho, el simplemente darte cuenta que tienes un cuerpo, por así decirlo, que eres materializado, pues hay cosas que tienes que aceptar, como que vas al baño, como que te vas a enfermar, como que tienes que checar lo que comes, que tu cuerpo, tu vitalidad, tu biología tiene una caducidad, ¿sí? Entonces, esto te ayuda, pues no solo contigo, lo voy a decir Sartre, esto te va a ayudar a que tú empieces a descubrirte con los demás, ¿sí? O sea, que tú empieces de alguna manera a ser responsable directamente frente a los otros hombres, ¿sí? Que también están contigo comprometidos, o sea, que están dentro, inmersos en la sociedad. O sea, que hablamos de una moral que parte no de los designios divinos, sino que parte de tu misma experiencia. O sea, si tú necesitas ir al baño, pues obviamente empiezas a pensar que los demás también. Si tú necesitas comer, pues los demás también. ¿Sí? Y empiezas a influir, inferir, de alguna manera a tomar decisiones en tu propia vida, y eso altera el ritmo, porque la sociedad no está acostumbrada a estos entes o a estos seres conscientes, pensantes. De hecho, los vomita, ¿verdad? No los soporta porque son capaces de pensar por sí mismos. Y si tú te sientes rechazado por este mundo, probablemente estés en este camino de la existencia porque pues empieces a cuestionar, ¿no? Es que siempre se ha hecho así, ¿no? De hecho, muchas normas, incluyendo las leyes, son consuetudinarias, es decir, se hacen por costumbre. Es que, ¿por qué hacemos esto? Porque siempre se ha hecho así. Entonces, la existencia va a implicar, ¿sí?, el cuestionar, primero que nada, todos esos tabús. Es que, ¿por qué tenemos que trabajar en la mañana y descansar en la noche? ¿Por qué no al revés, no? ¿Por qué no trabajamos en la noche, descansamos en la mañana? O sea, realmente no hay un orden, no hay un porqué que sea contundente, ¿verdad? Y bien, ya, pues por así decirlo, el paso final, no solo lo dice Sartre, también se pega mucho a Platón, ¿no? El hombre libre es el hombre político, el hombre libre es el que empieza a ser responsable de su propio tiempo. Y aquí es donde, pues, da miedo o te empieza la angustia, la ansiedad, la desesperación kierkegaardiana, de Soren Kierkegaard. ¿Por qué? Porque, pues, todo lo que está pasando de alguna manera, pues tú estás dentro de lo que está sucediendo, y si tú permites o si permitimos que todos los demás decidan por nosotros, pues entonces, pues también somos responsables, ¿sí? O sea, ahora sí que, oye, es que si yo ahorita me levanto y menciono en mi trabajo que no estoy de acuerdo con el salario, probablemente me despidan. Sí y no. Si lo sabes hacer bien, pues no. O sea, si tú te mueves y buscas gente, si empiezas a hacer todo un proyecto, pues debes de transformarlo, ¿sí? Que implica sacrificio, tiempo, sí, pero caramba, tú eres responsable de tu vida, o sea que de alguna manera, si no queremos nosotros tener los beneficios que cualquier ser humano requiere, pues ahora sí que es porque nosotros mismos lo hemos decidido así. Estamos en una quietud, ¿sí? Y eso es lo que el existencialismo va a venir a quitar. O sea, el existencialismo, lejos de ser contemplativo,
va a ser un reproche, ¿sí? O sea, va a empezar a quitar, a romper barreras y va a empezar a cuestionar, ¿sí? O sea, va a empezar a buscar la filosofía de la acción. O sea, nosotros debemos de actuar políticamente hablando, ¿verdad? Y obviamente de la manera que tengamos que hacer las cosas, pero tenemos que ser actores de nuestro tiempo. No podemos ser burgueses, pues ahora sí que aquí se refiere al estar acomodados, ¿no? Sinceramente, sí, cuando llegas a cierta estabilidad económica, pues si estás a gusto, pues lo que suceda con los demás, pues, pues te empieza a importar muy poco. Sin embargo, siempre va a estar esa espinita, esa espinilla de que, pues, pude haber hecho algo o tengo que hacer algo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el ser humano? El ser humano es muy inquieto. El ser humano es muy inquieto y siempre está haciendo algo. Pero se han querido acabar con ese espíritu de la libertad. Se ha ido haciendo un determinismo donde es una sociedad confiada, una sociedad que ya está de alguna manera creada, generada, y ya parece que no hay nada nuevo. Parece que no hay nada nuevo. Pero, pues, la antropología es social, según Sartre, una antropología política, y de alguna manera, el hecho de que tú empieces a cuestionar las indicaciones que alguien te da, por así decirlo. Por ejemplo, si digamos que tú eres un general, aquí pone Sartre en la obra del existencialismo, es un humanismo. Dice Sartre, tú eres un general de guerra y tú te dan una orden para matar o para atacar a un campamento, ¿sí? O sea, tú estás siguiendo una orden y tú puedes decir, en realidad yo actué de acuerdo a una orden, pero tú eres responsable de las decisiones que se toman, o sea, tú eres responsable de la vida de los hombres que están en tu batallón y tú eres responsable de, pues de las otras muertes, digámoslo así. O sea, que tú hasta cierto punto puedes decidir cambiar de estrategia, o sea, el buscar una manera más pacífica. O sea, ¿por qué? Porque la indicación es atacar, pero a lo mejor tú puedes cambiar el pormenor, ¿sí? O incluso, no sé, o sea, puedes decirle a tus hombres, vamos a huir, ¿verdad? De esta guerra sin sentido, etcétera. Pero bueno, es una angustia, ¿sí? Es la angustia que existe ante todas las posibilidades que tú puedes elegir y solo tiene valor pues la posibilidad que tú elijas. O sea, de alguna manera, cuando tienes la elección, antes de tomarla, ninguna tiene valor hasta que ya tomas, y la única decisión que tiene valor es la que tomaste. El hubiera, pues no existe. Y bueno, todo esto surge de estas ideas existencialistas de Heidegger, donde el hombre pues proviene de la nada. ¿Qué quiere decir provenir de la nada? Para Sartre, ¿cómo lo interpreta Sartre? Pues es libre, ¿sí? Si hubiera un Dios, ahorita me regreso, pero aquí Dostoyevsky dice, si Dios no existiera, todo estaría permitido. O sea, lo contrario, si Dios existe, entonces no todo está permitido, solo la voluntad de Dios. Pero como el hombre viene de la nada, pues es totalmente libre. Estamos condenados a ser libres, ¿sí? O sea, que no puedes no ser libre, no puedes no ser responsable, ¿sí? No, es que yo no quería atropellar, yo andaba en estado de ebriedad. No, pero tú decidiste tomar, tú decidiste subirte al coche, etc. O sea, estás condenado a ser libre.
O sea, los actos, por más involuntarios que pensemos que son muchos de ellos decididos desde mucho tiempo antes, ¿no? Ay, ¿a poco yo decidí morirme de cáncer? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor alguien libre lo decidió por ti. A lo mejor alguien libre decidió que estuvieras rodeado de aparatos electrónicos, y a lo mejor tú también decidiste estar rodeado de aparatos electrónicos, y a lo mejor alguno o toda esta radiación pues causó, ¿verdad?, algún cáncer. O sea que el hombre está condenado a ser libre, y no hablamos de alguna manera, pues, ay, ¿a poco el hombre decidió que existiera un huracán? No, pero sí hablamos de las decisiones que toma a partir de lo que está sucediendo a su alrededor. O sea, estás condenado a ser libre. El hombre es un proyecto, el hombre siempre está dirigido hacia, hacia algo, o sea, es inquieto, de alguna manera, no, de alguna manera, pues está lanzado, simplemente, primero existe, pero es arrojado, y el mismo se dirige a sí mismo, ¿no? O sea, no hay un plan que a alguien se lo da, no hay un camino, ¿verdad? No hay. Lo que hay es un ser humano que se está construyendo, ¿no? Y realmente en esa construcción pues puede haber errores, ¿sí? Que ya pusiste mal la puerta, que ya pusiste mal una columna, o sea, pero es ese ser humano, por eso habla mucho del naturalismo, o sea, que el existencialismo se parece mucho al naturalismo, es decir, apreciar las cosas como son, sin buscarle una perfección. O sea, el ser humano se acepta como es, tanto físicamente como internamente, que creo que es más monstruoso el interno que a veces el externo. Porque a veces el externo decimos, no, pues es que esto no me gusta de mi cuerpo y esto lo otro, pero el que deberías realmente asomarte es a tu interior, ¿sí? Y abrazarlo, abrazar ese monstruo que somos. En fin, también es el anillo angular de Sartre, es la libertad, así como de Heidegger es la pregunta por el ser, la existencia precede la esencia. Para Sartre va a ser la libertad. O sea, todo lo que leamos va a ser buscando o promoviendo la libertad. Y bien, pues esta angustia nos hace de alguna manera actuar. Perdón, la angustia aparece cuando tú no estás siendo sincero contigo mismo. Y eso es lo que les digo, aquí está la bronca fuerte con la filosofía de Sartre. O sea, es que Sartre es una libertad que te está cuestionando todo el tiempo tu ser. Y realmente es muy complicada hasta cierto punto seguir la filosofía de muchos autores, incluyendo a Sartre, porque aquí dice, si tú quieres quitarte la angustia, pues haz lo que tú quieras hacer, ¿no? Y bueno, muchas veces lo que tú quieres hacer, pues no es bueno para la otra persona, ¿no? O no le va a gustar, no le va a agradar. Entonces vives angustiado. Entonces cuando detectes la angustia a ti, es que estás fuera de tu verdad. Estás fuera de lo que realmente quieres, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, la cuestión del general. Y bueno, aquí es también otra idea poderosa que es el destino del hombre está en él mismo, ¿sí? O sea, no hay un salvador, nadie va a mejorar el país, nada va a mejorar en el trabajo, sino que estás tú, estás
de alguna manera, tú eres dueño de tu destino y del destino colectivo. Y también date cuenta que estás solo, porque volviendo al punto, no todos somos conscientes de que estamos aquí. Esto es muy de la película de Matrix, ¿no? O sea, Matrix, por así decirlo, te pone una encrucijada, la pastillita roja, la pastillita azul, y o sea que por cierto es muy platónico, ¿no? Porque Platón habla de eso, de la verdad absoluta o el idealismo, y vivir todavía en la sombra, ¿no? En lo que, pues de alguna manera es falso, ¿sí? Se acaba, es finito. Y bueno, es esta pregunta, ¿no? Por realmente, pues sí te gustaría seguir esta forma de vida existencialista o no, ¿verdad? Porque una vez vuelvo a lo mismo, que tomas este camino, esta visión, o sea, pues puede ser que ibas angustiado, ¿verdad? Porque te empiezas a reprimir a ti mismo y empiezas de alguna manera, a sufrir porque pues no estás siendo quien tú quieres ser, ¿no? O diciendo lo que quieres decir, o es transformando lo que quieres transformar, ¿no? O sea, que todo tiene consecuencias. Digamos que si tú quieres hacer una huelga en tu trabajo, pues va a tener consecuencias. A lo mejor te despiden, no te va bien en la huelga, te quemas, ya nadie te va a querer contratar. Y bueno, pues empieza ese dilema, mejor no la hago, ¿verdad? Mejor no cambio las cosas en mi trabajo. ¿Por qué? Porque pues son consecuencias que van a perjudicar, ¿sí? A lo mejor si no tienes familia, pues es más fácil, pero siempre hay algo que te puede molestar. Si no ven en los políticos, cuando quieres atacar a un político, pues atacas a su familia, ¿verdad? Entonces, volviendo a esta idea, el destino del hombre está en él mismo, pues es triste, es lamentable, porque pues, pues tú, por así decirlo, si no te gusta lo que estás viviendo, pues tú eres el único que puede cambiarlo, ¿no? Y bien, ¿por qué no te puedes abandonar en los demás? ¿Por qué no puedes esperar un salvador o no puedes esperar que los demás te ayuden? Porque no hay bondad humana, solo hay libertad, solo hay libertad. Es decir, o sea, las personas hacen las cosas y no esperes nada de las personas o de los demás, porque en realidad pues, son libres. De lo contrario, pues sería manipulación, sería extorsión, sería algo que no va de acuerdo al existencialismo, ¿no? Coacción. Y entonces estás otra vez solo. Cuando tú estás con una pareja y tú le dices a la pareja cómo quieres que sea, y la empieces tú también a manipular a esta persona, o sea, a tu pareja, cómo quieres que esa persona sea, estás solo. En realidad estás solo porque estás como con una extensión de ti mismo, ¿sí? Y yo sé que esto es un público de adultos, pero sería como pues, hacerte el placer, o sea, darte placer a ti mismo, ¿verdad? Porque en realidad, pues, estás solo. Entonces, lo que conviene es no estar solo, sino interactuar con los demás, respetar la libertad de los demás y pues, bueno, darte cuenta que no hay bondad, solo hay libertad, ¿sí? Y el hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza, no es por lo tanto más que el conjunto de sus actos, no es nada más que su propia vida, ¿sí? Pero siempre recordando, perdón, esta frase, bueno, esta última frase que se quitó, pero es: el otro es indispensable para mi existencia. Estas son palabras de Sartre. El otro es indispensable a mi existencia, tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo. Es decir, o sea, si bien si partimos de una visión subjetiva,
pero es este subjetivismo que de alguna manera debe trascender o te empuja a trascender, o sea, te empuja a que trates a los demás de la forma en como tú te tratas a ti mismo, te empuja a querer cambiar las cosas, o sea, es una filosofía de acción, ¿sí? De decir lo que piensas, de actuar, de cambiar, de diálogo, ¿sí? Por eso es una filosofía muy política, la filosofía de Sartre, y bueno, pues hasta aquí sería mi exposición. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, decir alguna pregunta, ¿sí? Yo nada más así brevemente. eh, ay, le gané Sí, a sí, Ismael. sí, Bueno, el chat. pero en cuanto a la ciencia, educación, tecnología, y bueno, yo creo que más en educación, ¿verdad? Por ser educadores, ¿qué beneficios trajo consigo la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en México? Y para Gonzalo, ¿cuáles serían algunos problemas que tiene el existencialismo? Bueno, en el tema de la Segunda Guerra Mundial y sus beneficios para México en términos de educación, los beneficios más bien van a ser resultado de eh, una mejoría en lo económico. A México le viene muy bien la Segunda Guerra Mundial porque recordemos que 1938, perdón, 1938 se da la expropiación petrolera. Esto iba a ser muy complicado para México salir adelante porque pues las petroleras eran inglesas y estadounidenses, con lo cual se esperaba un boicot contra México. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial va a obligar a que pues no pueda existir este boicot a la nueva empresa de petróleos mexicanos, sino que pues Estados Unidos e Inglaterra tuvieron que seguir comprándole a México. Y además México, como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, pues el hecho de que la industria la industria de Estados Unidos y los aliados se dirigiera a producir armamento, eso implicaba que se necesitaban manufacturas mexicanas, va a favorecer la industrialización de México y también incluso la necesidad de la solicitud de mano de obra. Esto significará pues una mejor condición económica para México, el inicio de lo que luego llamaremos el milagro mexicano, por el crecimiento económico promedio, sostenido de los años 40 a los años 70, aproximadamente del 6-7%. Eso por una parte, la cuestión económica pues va a permitir que haya mayor ciencia, el hecho de que tengamos que producir más también va a propiciar el desarrollo científico y a veces también la compra de tecnología. Por ejemplo, es en la época en la que surge el Instituto Politécnico aquí en México. Por otro lado, también hay por lo menos en el periodo de Lázaro Cárdenas, un acercamiento a la educación socialista. Entonces también habrá un impacto ahí. Finalmente el hecho de lo que va a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la Guerra Fría, va a hacer que la educación socialista se descarte por completo, porque México no va a querer identificarse plenamente con el mundo socialista y por pues, evidentes razones, siendo vecinos del líder del bloque capitalista. Entonces México será en esos años 30, finales de los años 30, década de los 30 del siglo XX, un breve acercamiento al socialismo, pero sin duda lo que va a impactar en la educación, en la tecnología, en la ciencia mexicana, pues va a ser este proceso de industrialización acelerado como resultado de las necesidades de manufacturas y de mano de obra que demandará la Segunda Guerra Mundial. Por ahí pudiera ser el cambio importante. Vendrán otras influencias, vendrán otras cuestiones, pero que no tendrían directamente que ver con la Segunda Guerra Mundial, sino con, pues finalmente, la construcción del mundo occidental y una mayor influencia de los ideales y de las teorías pedagógicas provenientes de Europa.
Pero sí, si tuviéramos que relacionar Segunda Guerra con estos temas que tú planteas, sería de manera indirecta por la industrialización que propició para México, insisto, a partir de la década de los 40. Yo solo quiero agregar a lo que menciona también Edson y ahorita responder lo que me decías, Giovanni, de alguna manera, que pues también mucha de la ideología nazi pues era el buscar la verdad sí, que pues muchas ventajas para su sociedad y se fueron transmitiendo también cosas a todas las naciones, incluido México, como la cuestión del seguro social o por ejemplo, la educación, que también se fuera gratuita. O sea, son varias ideas que pues fueron de alguna manera muy fuertes o muy tajantes de este partido, pues que Hitler comandaba. Y bueno, yo quería como aportar esto. Bueno, pero esto sería por su influencia. Recordemos que nazi es nacionalsocialista. O sea, hay Sí, ahí una, pero no, esas ideas más bien estarían relacionadas con con el Marx. socialismo, con el movimiento comunista o con las ideas a partir de la Revolución Rusa, que también mencionábamos en el periodo. Pero no debemos olvidar que la educación pública de la que hablas, pues ya estaba establecida en la Constitución desde 1917 y será en los años 20 cuando se funde la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en todo caso, más bien el nacionalsocialismo, eh, con un perfil quizá populista, o que podríamos definir como populista, va a impulsar también esta idea de la educación, más un tipo de instrucción, digamos, militarizada, ¿no? O más, ¿cómo decir?, de Estandarizado. ideologizada, de control, ¿no? Más con énfasis en el control que en una educación para el, digamos, bienestar o progreso social. Y bueno, gracias. La cuestión de los problemas, yo creo que es la soledad podría ser una de los factores del filósofo Sartre, la insatisfacción, o sea, el hecho de que pues te das cuenta cada vez que el ser humano te va a desilusionar una y otra vez, te va a decepcionar, ¿sí? Y pues también que no hay un punto medio, no hay por así decirlo, cuando eres feliz, pues eres muy feliz y cuando no, pues eres demasiado infeliz, o sea, sufres más. Entonces, por así decirlo, la corriente existencialista pues va a partir del hecho de que te tienes que aceptar como estás y si empiezas a despertar, es como un despertar, ¿no? Te empiezas a despertar y te das cuenta que lo que está ahí no te agrada, no, entonces empiezas a como que pues, a tener un sufrimiento, ¿no? Digo, es algo de lo que quisiera resaltar. Probablemente hay más situaciones políticas también, pero ahorita lo que menciono pues es esto a nivel como personal o como a nivel este, de- en fin, no sé si quieras hacer otro o hasta ahí. Hombre, muchas gracias. No sé, Pablo, ¿quieres un comentario, una pregunta? Sí, sí, hola, hola a todos. Dale. Sí, de hecho mi pregunta va muy relacionada porque pues me vine acordando ahorita que estaban hablando tanto de las guerras mundiales como de Sartre, de un artículo que leí en la semana de, no sé cómo, si pronuncio bien su nombre, Yuk, Yuk Hui, Yuk Hui, Yuk Hui, Yuk Hui, no sé, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, pero pues también es alguien que habla más bien de los tiempos modernos y de este término de los neoreaccionarios, que son pues todas estas personas, pues influencers o cosas así que se niegan
al cambio, o que hablan de lenguaje inclusivo o de diversidad sexual y se enojan de que no, ¿cómo es que esto, lo otro? O es que sí, que defienden una postura que a lo mejor no están tan informados y lo hacen como enojo, como si se les estuviera atacando a ellos. Bueno, él habla de ellos y en ese artículo que se llama, aquí lo tengo, la triste conciencia, The Unhappy Consciousness of Neoreactionaries, la conciencia infeliz de los neoreaccionarios, habla mucho sobre Hegel, pero menciona mucho algo que me recordó lo que estaban hablando de Sartre, de que para estas personas es como si se estuvieran en una posición donde se dan cuenta, donde agarran conciencia de su alrededor por cuestiones, por ejemplo, de guerras o cuestiones de empleos o, por ejemplo, la pandemia, cosas que, o un futuro que ellos tenían tan seguro, las personas tenían tan seguro, o una estructura de poder que les beneficiaba tanto, que cuando se ataca esa estructura de poder o cuando se derrumba ese sueño, esa fantasía, toman conciencia de lo que estaban haciendo, ya sean cosas buenas, cosas malas, y es en este confrontamiento con la conciencia que muchas personas no logran como que conciliar, y entonces su escape, su scapegoat, le dice, es que los están tratando de sabotear. Él menciona catedral, pero pues un sistema que los está tratando de sabotear a esas personas en específico. Y es como el contraste entre un existencialismo que es interno, que es introspectivo, a un existencialismo que sale mal, por así decirlo, que en lugar de cuestionarse su propia existencia, o como decían, la suma de las acciones del hombre, pues lo ven en blanco y negro, lo ven bien y mal, lo ven en un ataque. Y precisamente por eso esta pregunta que dijeron de la educación, me acuerdo también de José Vasconcelos cuando hizo su campaña presidencial, que empezaba a regalar libros fue en sus campañas, hasta que alguien le dijo de que, oye, tenemos el 80% de analfabetismo, ¿no? ¿Por qué regalas libros a un país que no sabe leer? Y pues sí, es como que una historia curiosa, y yo creo que también él, por sus historias comprometedoras con el nazismo, pues también nos deja ahí algo que pensar sobre si la institucionalización de la educación fue aplicada en la mejor medida, porque hoy en día que la información está fluyendo tan rápido, yo veo, y no me vas a dejar mentir, Gonzalo, en los niños, que pues se enfrentan muy pronto a estas cuestiones de existencia, a estas cuestiones de dramas amorosos inclusive, a estas cuestiones que pues están más adelantados que su edad. Y es qué tanto ayudan estas instituciones que se fundaron en los 30s, 40s para combatir ese problema. Y yo creo, en lo personal, ya es algo personal, que esta herencia que tenemos de la Segunda Guerra Mundial, de progreso, de meter en la educación un montón de horas, un montón de matemáticas, un montón de ciencias, un montón de cosas que incluso los niños dicen de que es que ¿cómo esperan que me aprenda todo esto? Y pues es en cierta medida un retroceso o algo que nos daña, por así decirlo, en educación, porque yo les puedo decir a mis estudiantes de que, oigan, ok, ya mañana en la prepa no se van a acordar de este tema, en la universidad igual y nunca van a usar este tema de matemáticas, pero pues son hábitos de estudio, pero estás reforzando la lógica, pero esto, pero lo otro.
Y se los explico, trato de explicárselos, por si lo entienden o por si tienen la duda o para dejarlos más tranquilos. Pero yo sé que no todos los maestros lo hacen, que la institución de la educación tiene ciertos estándares que pues para muchos es cumplir esos estándares más allá de la filosofía de por qué se pusieron estos estándares. Oye, ¿por qué funciones cuadráticas en matemáticas para los niños de secundaria? Porque es la lógica de usar estos elementos matemáticos, es la lógica de ubicarte en las figuras, en lo geométrico, va más allá de aprenderte una fórmula. Y yo creo que eso contrasta mucho esa manera en la que tenemos la educación hoy en día, gracias a esas herencias de la Segunda Guerra Mundial, contrasta mucho con cómo preparamos a la sociedad para este inevitable encuentro con el existencialismo. Pero, así era un comentario, muy largo, pero un comentario. Bueno, a mí pues sí, me llama mucho la atención y es cierto, porque aquí creo que la gran mayoría, si no es que todas y todos, tenemos algo de educación que estamos trabajando, y la verdad que tanto como Giovanni como el maestro Pablo, pues han vinculado algo muy interesante, y para mi punto de vista esto es de lo más importante del curso, el hecho que podamos ahora sí que hacer clic con todo, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Yo, bueno, sí estoy consciente que la educación es de lo más importante, o del corazón de la sociedad, y desgraciadamente estamos a veces, ahora sí que tenemos miedo del sistema, ¿no? Lo vuelvo a mencionar, o sea, claro que incluso hace poco me aventé una frase muy determinista y me arrepiento. Le dije a algún familiar, le dije, las matemáticas nunca cambian, ¿verdad? Son las mismas. Y la verdad es que la física sí está cambiando muchísimo, y sí puedo yo buscar cosas que sí puedan servirles a los muchachos, digamos, en matemáticas o digamos en español o en cualquier situación. De hecho, sí es cierto lo que menciona el maestro. Toda la sociedad ahora sí cuestiona, de alguna manera, está harta precisamente de repetir, de nada más no encontrarle sentido, pero sí, no están los contenidos, y bueno, hasta, como decía, también una apreciación muy personal, los programas académicos no están a la altura del pensamiento de nuestros jóvenes creativo, un pensamiento libre que surge a partir de no solo de Sartre, sino de muchas situaciones que hemos vivido en el mundo, de esa liberación de la religión, insisto, suele mencionarlo triste, pero de ese desgaste de la institución cristiana, sobre todo católica, que es la que ha tenido el poder aquí en México por mucho tiempo. Eso ha creado un vacío existencial, y yo decir, ¿a dónde, verdad? ¿Hacia dónde me dirijo? Y ya está pegado, trastocando a los jóvenes y a los niños, y realmente si tenemos respuestas, porque sí las tenemos, lo difícil es decirlas, ¿no? Porque sí, pues obviamente causaríamos un conflicto social, ¿no? Que bueno, precisamente el curso, así se queda, ¿no? Como que la filosofía que quiso el mundo, que quiso destruir, ¿verdad? Y sí lo queremos destruir el mundo porque es injusto, ¿no? Porque es injusto que estén sucediendo, o sea, que no se tarden mucho los jóvenes en madurar, que se tarden mucho en ver la vida como es. Y ya nada más agrego esta obra maestra de Huxley, Un Mundo Feliz, los que hemos tenido pues la dicha de leerla, esta novelita, muy, pues también muy kafkiana, muy sartriana hasta cierto punto, esta obra, donde los niños de alguna manera son expuestos a situaciones de adultos desde muy chiquitos, para que eso no sea como que su sueño, ¿no?
no son reprimidos sexualmente. Y desde ahí cambia todo el panorama de un ser humano. O sea, la propia visión del ser humano cambia cuando no lo reprimes, cuando no le dices, no te jales ahí, cuando no le dices, no beses a tu compañera, o no le andes agarrando el trasero o algo, ¿verdad? Y la verdad es que sí, hasta para mí es difícil entenderlo, pero cuando tú dejas que los niños, bueno, ahí Huxley no sé si lo hace burlándose, pero desde tempranas edades, desde 5 o 4 años, empiezan a explorarse y a explorar su sexualidad. Y eso ya les permite que ya más adelante no lo vean como algo que busquen, ¿verdad? Sino que sea realmente un buscar una humanidad que eso ya lo dejó por un lado y ya avanza para otras cosas mejores, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay mucho de eso, de la cuestión de la represión, del no dejar a ese ser humano que quiere hacer otras cosas, pero que también nosotros tenemos respuestas y estamos angustiados, estamos frustrados porque no podemos decir, sí, ¿sabes qué? Sí, suéltate, vamos a rayar todo el piso, vamos a rayar todo el salón, vamos a realmente ir a la naturaleza, vamos a medir cuánto, o a ver las hojas, vamos a ver los animales de verdad. Eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pues estamos como que atrapados en este sistema. No sé si el maestro Edson quiere decir algo, compartir algo. No, creo que sí, habría que hacer una reflexión más profunda para entender los cambios en la educación. Sí creo que hay alguna influencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pero es mucho más amplio lo que ocurre. Suelo sugerir la lectura de 2 libros que considero indispensables para entender esta situación y la manera en la que piensa el hombre con el que convivimos, que es este libro que se llama 4 buenas razones para eliminar la televisión, de Jerry Mann, y el otro es el Homo Videns, de Giovanni Sartori, porque creo que nos ayuda a entender este cambio en la manera de pensar y que sin duda luego influirá en la manera en la que educamos y hará que, como bien decían, los planes de estudio van por acá y la manera de pensar y las necesidades del hombre van por acá. O sea, están totalmente desfasados y olvidamos la esencia de lo que debería ser la educación y olvidamos el adaptarla a las necesidades actuales. Y efectivamente, o sea, hay quien todavía sigue enseñando historia como el memorizar fechas y datos que son en este momento absolutamente innecesarios, ¿no? Se entenderían en otra época en la que el acceso a la información era más complicado, hoy en día no tiene sentido y seguimos caminando por allá en planes de estudio, pero la mente humana requiere de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, concentrarnos en desarrollar la capacidad de abstracción, lo que decías, la lógica, la comprensión lectora, el análisis de textos, la capacidad para redactar, para ordenar ideas. Pero que, insisto, leyendo estos 2 libros que sugiero, entendemos por qué estas son las necesidades actuales en términos de enseñanza y por qué no coinciden con los planes de estudio que todavía algunos se empeñan en llevar adelante, aunque sean de otro momento, de otra época, que ya no coincide con lo que vivimos y necesitamos, ¿no? Insisto, tendría que ser, digamos, otro curso específico para hablar de la educación y de todo esto que ahora se reflexionaba, pero sin duda es muy interesante cómo trazamos líneas que se entrecruzan cuando hablamos de los efectos de las guerras mundiales, los efectos de la filosofía en este momento, hablando del existencialismo, en la educación, una actividad pues trascendental para el progreso humano, ¿no? Volviendo al tema que da título a este módulo, ¿no? La idea de progreso, que todavía es algo que queremos como rescatar y no nos rendimos del todo, no queremos decir que
la idea del progreso es imposible. El ser humano está condenado a fracasar, a autodestruirse, a autoboicotearse, a autosabotearse. Quién sabe, ¿no? Justamente es otra vez, como no lo ha dicho hoy el profe César Giovanni, pero es otra vez dejar más dudas que certezas, ¿no? Con esta reflexión. Bueno, pues no sé si alguien más tiene, pero si no, pues agradecer nuevamente su participación. Sabemos que es un momento para mí, desde el punto de vista subjetivo, muy importante. Este momento de esta reflexión, realmente sé que va a tener consecuencias a nivel personal y a nivel social. Sé que, de hecho, si ves, pensamos, es una audiencia, son pocos, pero en realidad el alcance que tenemos todos nosotros, pues o sea, la trascendencia sí es muy importante. Entonces, qué padre que tengamos estos puntos de reflexión y ojalá y sigamos creándolos entre todos. Y bueno, pues muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, gracias.